Pepe y Lidia, de hecho va llegando apenas. Aquí está Pepe. Muy bien, ya tenía preparado mi speech por si no estaban. En la semana pasada estuvimos llevando a los niños, a mis niños, y también los nietos de Pepe asistieron aquí a una escuelita bíblica de la Iglesia Aliento de Vida. Y lo que al principio pues era algo muy chiquito, algo pues que yo dije, bueno, los vamos a llevar, nos hicieron la invitación. Se tornó en algo muy padre porque pudimos platicar con el pastor, se llama Robert, y su esposa, no recuerdo, Cheryl, ¿sí? Y ellos tienen un grupo de iglesias aquí alrededor, las iglesias se llaman Aliento de Vida. Y estuvimos platicando con ellos y una cosa llevó a la otra y ellos están inaugurando el día de hoy Aliento de Vida San Agustín, que pues a mí me da mucho gusto porque vivimos ahí como 7 años y ver que ya hay una iglesia plantada ahí en el corazón de San Agustín es realmente un gozo. Y ellos estuvieron allá y dieron saludos. No sé si al final, Pepe, nos pudieras dar algún resumen, cómo estuvo en el tiempo que estuvieron allá. Pero bueno, el punto de esto es que no somos una iglesia independiente en el sentido de sola, aislada, que nada más nosotros y ya, sino que somos una iglesia que entiende que hay muchas congregaciones que necesitan ser plantadas, alimentadas y que crezcan, y por lo tanto se requiere pues que también salgamos un poquito de nosotros pues para poder abrir puentes y crear lazos con otras iglesias. Así que si Dios permite, en el futuro quizás Aliento de Vida San Agustín y Amor y Verdad podamos hacer algo juntos. Bien, continuamos con nuestra serie de Lucas después de un par de semanas de descanso de la serie en el que estuvimos viendo directamente pues el Domingo de Ramos y después la resurrección. Pero vamos a continuar con Lucas. Vamos a Lucas 11, versículo 29 en adelante, pero vamos a leer ahora para el inicio nada más del 29 al 36. Les quiero invitar por favor a ponerse de pie, si pueden hacerlo, para escuchar la palabra de Dios. Dice así: como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Pueden tomar sus lugares, vamos a orar. Padre Celestial, necesitamos en este momento tu luz, la luz de tu Espíritu, que ilumina estas palabras inspiradas por ti, para que nuestros corazones sepan tu palabra, sepan lo que quieres comunicarte a nosotros, lo que nos estás señalando, para que, Señor, si hay algunas tinieblas el día de hoy en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos ver la luz, porque sabemos quién es la luz, y en su nombre oramos. Amén. Hace muchos siglos, el filósofo Platón contó una historia que ha atravesado generaciones. Yo la escuché cuando cursaba la universidad. En su obra La República describe a un grupo de personas que viven encadenadas dentro de una cueva desde su nacimiento. Imagínense, no podían moverse, no podían voltear, siempre tenían que tener la vista hacia un lado
y solo podían ver una pared frente a ellos. Y detrás de eso había un fuego, y entre el fuego y ellos pasaban objetos que proyectaban sombras en la pared. Entonces imagínense, solo pueden ver hacia enfrente, hay un fuego, y entre ellos y el fuego están pasando sombras o cosas que proyectan sombras. Y esas sombras era lo único que conocían. Para ellos eso era la realidad. Pero en la historia que cuenta Platón, uno de ellos es liberado, sale de la cueva y por primera vez ve la luz. Al principio esa luz le duele, le incomoda, incluso quiere regresar, pero poco a poco comienza a ver las cosas como realmente son. Y cuando vuelve a la cueva para contarle a los demás, no le creen. No porque no haya visto la verdad, sino porque ellos están convencidos de que ya ven, de que esas sombras son lo que es. Entonces esta historia ilustra algo profundo. No es suficiente estar en la oscuridad. El verdadero problema es estar en la oscuridad y pensar y estar convencidos de que estás viendo bien. Y eso es exactamente lo que Jesús está confrontando en Lucas 11. Quizás unos siglos después de Platón, pero realmente Jesús está tratando este problema que se ve desde el inicio de todas las generaciones. No a personas que no tienen acceso a luz, sino personas que han visto, que han escuchado, han estado cerca, pero aún así se resisten a la luz que revela. Porque el problema no es que la luz no esté presente, el problema es que muchas veces preferimos las sombras. Muchos padres prefieren no saber en qué andan sus hijos. Prefieren mejor no saber. Muchas veces las esposas piensan que es mejor no preguntar lo que hace el marido, ni por dónde anda, ni con quién se comunica. La ciudadanía, muchas veces tenemos acceso a la información. ¿Sabían que en nuestro estado hay una ley de transparencia en el que cualquier persona puede pedir cuentas al estado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una solicitud de transparencia? Nadie, quizás, o muy pocos, porque decimos, es mejor no ver. Entonces la pregunta para nosotros no es si hay luz, sino si estamos dispuestos a verla tal como es. Entonces Jesús enfrenta a lo que Platón llegó a observar, que aunque la luz revele la verdad, muchas veces preferimos quedarnos con las sombras. Y aquí vemos que Jesús, en los primeros versículos 29 al 32, dice algo, que es que el ser humano no busca más luz, sino que resiste la que ya está y que nos llama al arrepentimiento. Aquí es muy interesante cómo inicia el pasaje, porque dice, como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, y lo que dice es una condenación, algo bastante fuerte. Y cualquiera podría decir, bueno Jesús, aprovecha, ahorita es cuando tienes multitudes, ¿por qué no les dices un mensaje que los anime, los motive, los lleve a querer estar contigo? Pero ve que se está aglomerando la multitud, y quiere traer la luz, la verdadera luz. Entonces empieza a decir, esta generación es una generación perversa. Piensen en un tronco que está desviado. A eso se refiere con perverso. Pero que al estar desviado, también su corazón y sus actos están desviados. Entonces está hablando de una generación mala, perversa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es la condenación o la acusación de Jesús? Ahí en el versículo 29. Porque busca una señal. Si regresamos al versículo 16 de este capítulo, yo les había comentado que no lo íbamos a tratar porque el día de hoy lo íbamos a ver. Jesús está hablando con la gente y dice que otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Y ahora Jesús ya lo trata. Esta generación es una generación torcida porque están buscando o demandando una señal. Entonces Jesús no niega que haya una señal.
El problema es que la gente está buscando una señal cuando la señal ya les ha sido dada. Dice, no hay ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Es decir, la gente ya tiene en la Biblia que ellos tenían, ya tienen una señal y es la señal de Jonás. Para quienes no saben, Jonás es uno de los profetas pues más enigmáticos porque su historia termina abruptamente, pero también porque involucra a un pez grande que se lo come porque él no quiere ir a predicar a Nínive, que era una ciudad perversa realmente, pero Dios tenía otro plan según el corazón de Jonás, pero el plan siempre fue que tenía que llegar ahí a Nínive. Y algunos rápidamente nos vamos a que la señal de Jonás puede ser los 3 días que estuvo ahí en el vientre del pez, diciendo la señal que les va a dar es la señal de su resurrección, pero y creo que eso es correcto, pero lo que podemos ver aquí es que primeramente la señal de Jonás es esta, que Jonás llegó a este lugar donde la gente era mala, donde no reconocían a Dios, y dio uno de los sermones más escuetos del mundo. No empezó con una introducción sobre un filósofo, ni luego 3 puntos y una conclusión. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? En 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera diciéndoles, arrepiéntanse, sálvense quien pueda. No, ese fue el sermón más corto. Y la verdad, hasta envidia, porque ¿qué pasó después con ese sermón tan cortito? La gente se arrepintió. Se dice que dice la palabra que desde el mayor, que era el rey, hasta los animales, todos ayunaron durante 3 días, se humillaron ante Dios y con eso declararon que estaban arrepentidos. La señal que quizás la gente estaba buscando en el tiempo de Jesús era algo espectacular. Y Jesús ya había hecho eso. Acababa de sanar a un hombre endemoniado que estaba mudo. Y ahora ya hablaba, pero querían más señales. ¿Ustedes creen realmente que ellos estaban con un corazón positivo hacia Jesús? Queriendo una señal, verdaderamente diciendo, Señor, necesitamos una señal. Con lo que tenemos no nos es suficiente, necesitamos creer más en ti. No, sino que la gente quería una señal a su conveniencia. Algo que les llenara el ojo, algo que llenara sus expectativas. Pero Jesús les dice claramente, la señal no es un espectáculo, sino así como con Jonás, es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Después de mencionar a Nínive y Jonás, menciona a la reina del sur. Esta reina Cándace, que llegó con Salomón y se alegró de escucharlo y estaba glorificando a Dios por la sabiduría que le había dado a Salomón. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, miren estos 2 ejemplos. Esta reina no conocía más que a Salomón, no tenía la Torá, no tenía ninguna otra ley, no tenía la adoración a Dios, no tenía el templo, no tenía absolutamente nada más que un poquitito de luz, que era a un hombre de Dios, Salomón, hablando las cosas de Dios. Y Nínive no tuvo un pastor que viniera y que dijera, tengo un corazón para ustedes, ninivitas, vengan, déjenles enseño. No, fue un profeta que fue a regañadientes y con poquita luz ellos se arrepintieron. Cándace adoró a Dios. La reina del sur, Nínive, respondieron con menos luz. Y esta generación está demandando señal. Cuando la luz está ahí, prendida como un sol alumbrando, y ellos quieren más luz. Esa generación rechaza a uno mayor, dice en el versículo 32, y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Y antes, miren, algo más grande que Salomón está aquí, refiriéndose a Jesús
a Él y a su luz. Dios ha dado suficiente luz al mundo. Desde el principio se ha revelado. Dice Romanos 1, que los atributos evidentes de Dios se han presentado ante el ser humano, pero el ser humano, por su arrogancia y orgullo, deciden no verlo. Deciden no poner atención a Dios, cómo se está revelando. En Jesucristo vemos que esa luz ha llegado de manera plena. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es la falta de luz, ¿verdad? Porque llegó Jesús y se presentó con predicación, sermones completos, con señales, con milagros, y no quieren escucharlo. Entonces, el problema no es falta de luz, sino una percepción distorsionada, como ese tronco que se enchueca. ¿Y cómo vemos que esto es? No es nada más como los de la cueva, que ellos veían las sombras y pues en su percepción estaban mal. El problema fue que tanto en el ejemplo de Platón, el otro regresa y les dice, ¿qué creen? Esos nada más eran sombras, eso no era la realidad, vengan acá. ¿Y qué creen que hicieron los que estaban ahí? No nos molestes, no queremos, esto es lo verdadero. Esta generación de la que habla Jesús, nosotros, los del ejemplo de la cueva, muchas veces creemos que somos ignorantes, que es más bien por ignorancia, es que no entienden, no, tienen su percepción un poco sesgada. Pero el problema es que cuando llega la luz, nos hacemos culpables. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos más señales, pero rechazamos la que ya se nos ha dado. Dios, te voy a seguir hasta que resuelvas este problema, esta deuda que tengo. Cuando la luz ya se nos ha revelado de que Jesús es el que paga nuestra deuda mayor. A veces preferimos una religión externa que nos permita mantener el control. Una religiosidad que nos permita autoengañarnos y mantener el control de las cosas, mientras que rechazamos la luz. Nos convencemos de que estamos bien. Soy una buena persona. Soy un buen cristiano, aunque muchas veces vivimos en oscuridad. ¿Y saben cómo se manifiesta esto? En autoengaño espiritual. Lo vamos a ver más adelante cuando vinieron los fariseos a Jesús. Orgullo religioso. Indiferencia ante el pecado. Simplemente no me interesa mi pecado. O una fe superficial que no transforma la vida. Entonces el problema no es falta de evidencia de luz, sino una resistencia a lo que Dios ya nos ha revelado. Esto es una percepción distorsionada, o en palabras de Jesús, perversa. El problema no es la luz, sino una percepción distorsionada que ¿qué hace? La rechaza. Versículos 33 al 36. Habla de ojo, lámpara, luz, el Señor. Entonces dice aquí que la luz no está escondida. Dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Aquí es Dios hablando, yo he puesto una lámpara y nadie en su sano juicio la pondría debajo, yo la pongo ahí claramente. Y dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces, en primer lugar, la luz no está escondida. Dios se ha revelado claramente. Romanos 1 nos dice que fue a través de su creación que se revela. Pero después Hebreos 1 nos dice que se ha revelado por medio de su Hijo. También nos ha revelado su palabra. Entonces, el problema no es la luz. Dios ya se ha revelado claramente. Vean cómo conecta. Dice, nadie pondría una lámpara abajo, sino que la pone arriba. ¿Qué sigue? Que la persona que perciba esa luz tenga una de dos. O un ojo bueno o un ojo malo. El ojo representa la forma en que percibimos la realidad de Dios. Entonces, una percepción distorsionada.
convierte la luz en oscuridad. Platón hablaba de estas personas que vivían en la cueva, encadenadas, viendo sombras y creyendo que eso era realidad. Y cuando un hombre sale, vio la luz, y al principio, ¿cómo le fue? ¿Le fue fácil? No. De hecho, le fue difícil, le dolía, no, la realidad le dolió, y cuando regresa para decirles a los demás, no le creyeron. Y no le creyeron no porque no hubiera luz, sino porque estaban convencidos de que ya veían. ¿Qué me estás diciendo? Esto es la realidad. Esto que vemos todos los días es la realidad. Y Jesús está aquí diciendo algo más fuerte. No solo estamos en la cueva, muchas veces no queremos salir de ella. Existe este peligro, hermanos, de creer que vemos cuando en realidad estamos en la oscuridad. Y lo que dice Jesús es que el problema no es algo externo, no es que la luz no sea lo suficientemente clara, sino es un problema interno. Y es por eso que viene el rechazo, resistir a la luz. En pocas palabras, lo que está diciendo Jesús a esta generación es: no les voy a dar una señal más, porque ya tienen la que quiero que vean. Pero la verdad de las cosas es que no la van a aceptar, porque sus corazones, su ojo es malo. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo podemos comprobar que esto sea así? A partir del versículo 37 en adelante, Jesús tiene una conversación muy interesante con algunos fariseos y maestros de la ley. Son los famosos ayes, de ay. Voy a darle lectura. Dice: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo: ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Pero por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, sí, les digo que les será cargada a esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Entonces el problema no es la luz, sino el corazón y el ojo que no la alcanza a percibir. Y lo que hace Lucas es que nos da la evidencia. La evidencia es una vida en oscuridad, pero que está sostenida por una religión de apariencias.
Los versículos 37 al 52 lo vemos claramente. Está este grupo llamado los fariseos. Ellos enfatizaban mucho lo externo y descuidaban lo esencial. Desde el inicio les sorprende a ellos que Jesús no se lavara las manos, pero no por una cuestión de higiene, sino que ellos tenían todo un ritual judío que no estaba en la Biblia, que era de lavarse, no recuerdo cuántas veces, ahorita no tengo el número, pero eran muchas veces que tenían que estarse lavando. Y cuando Jesús no lo hizo así, entonces se escandalizan. Pero Jesús lo que les revira es: ustedes descuidan lo esencial por irse a lo externo. Luego vemos algunas categorías aquí. Hay un orden que parece visible, o sea, hay un orden evidente, pero desorden en el corazón. Este diezmo, no vamos a hablar mucho de esto, pero el diezmo era en esencia dar el 10% de absolutamente todo en algunos casos. Pero los fariseos se enorgullecían de poder decir: mira, inclusive hasta de las hortalizas más chiquitas, de la ruda, una plantita, yo aparto el diezmo. Pero el problema no era ese. El problema es que después en lo esencial estaban siendo negligentes. Dice ahí en el versículo 42, dice en la segunda parte: sin embargo, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Entonces no está condenando el diezmo. Lo que está condenando es que estaban dejando de lado la justicia, el amar a otros, el ver por los necesitados, el ver por la viuda y el huérfano. Y estaban diciendo: pero mira lo que hago, aparto hasta el 10% de cualquier hortaliza que yo produzca o tenga. Una obsesión por lo secundario, mientras que eran negligentes en lo esencial. Y eso es lo que muchas veces hace la religión, hermanos. Lo que llamamos religión o religiosidad. La religión se convierte en una máscara que oculta la verdadera condición. Cuando nuestra identidad se basa en apariencias que logran engañar a los demás y que nos autoengañan o nos autoengañamos al hacerlo. Y aquí vemos que el orgullo es el pecado en la raíz. Y finalmente esto es un autoengaño intencional. La luz estaba ahí. La luz de Dios diciéndoles: no descuiden lo esencial. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? No, vamos a hacer lo que sea visible, lo que sea externo, lo que pueda ocultar mi verdadera condición. Pero era un engaño intencional, no era ignorancia. Es decir, no era que no supiera lo que dice Dios, lo tenían escrito, memorizado en los dinteles de sus casas, en todos lados. El problema no era nada más eso, sino que no solo se desvían ellos, sino que desvían y afectan a otros. Cuando Jesús habla con los intérpretes de la ley, que aquí es chistoso porque calladito te ves más bonito, ¿no? Cuando el intérprete dice: oye, también nos estás ofendiendo a nosotros. Ni he empezado con ustedes. Intérpretes de la ley. Ahora, ¿quiénes eran los intérpretes de la ley? Eran los teólogos de ese tiempo. Ellos eran los responsables de cómo la gente entendía a Dios. Era equivalente a un abogado, más o menos, que te dice: oye, ¿cómo puedo interpretar esta ley? Y entonces la gente iba con ellos, con asuntos grandes, asuntos pequeños, lo cotidiano y lo más importante. Y entonces ellos le decían a la gente en esencia cómo hacerle, cómo debían acercarse a Dios, cómo deben entender a Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes distorsionan, como un tronco que está doblado, distorsionan la ley. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Añadían cargas que no estaban en la ley y que entonces
al añadir las cargas, se las ponían a la gente, pero dice, pero ustedes ni siquiera levantan un dedo. O sea, le ponen cargas que ustedes no levantan. Y esto era un énfasis, nuevamente, en aquello que era secundario. Sustituían el corazón por reglas, por obediencia externa, que no traía transformación interna. Y aquí vemos algo que debemos tener cuidado, que es que la resistencia a la luz de Cristo, siempre se va a manifestar en la vida. ¿Sí? La resistencia a la luz se va a manifestar. Los intérpretes de la ley debían abrir la puerta hacia Dios, pero terminaron cerrándola. ¿Por qué? Porque al enfatizar lo secundario, al enfatizar lo que no estaba en la ley de Dios, al no llevarlos a un entendimiento correcto de Dios, entonces le estaban cerrando a la gente la puerta en sus narices. Y esto nos toca directamente como iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí predicación. Es decir, alguien se para aquí y habla acerca de Dios. Y es una responsabilidad enorme el estar aquí y el traer a la luz y hacer la luz brillar, y que luego esa luz se opaque por cargas pesadas que podamos ponerles. Y que yo llegando a mi casa no las hago. Y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios porque tengo una esposa que en momentos me dice, no predicaste ayer sobre... es verdad. Y muchas veces eso me trae de regreso a la luz. Pero si predicamos aquí y yo aquí cerrara el libro y ustedes se fueran pensando, no debo ser como los fariseos, debo echarle más ganas para no ser así, habré hecho mi trabajo mal. ¿Por qué? Porque estoy quizás mostrando luz, pero si tu ojo sigue malo, no vas a poder verla. También existe este camino del discipulado. Es decir, queremos que cada uno de ustedes crezca en conocimiento, que conozca más su palabra, la palabra de Dios, su Biblia, que conozca más de lo que hizo Jesús, de quién es, de cómo se maneja uno en la iglesia, el decoro en la iglesia, el decoro en la vestimenta, el decoro en las familias. Pero si ese crecimiento en el conocimiento no nos lleva a amar más a Dios y a lo que hizo por nosotros en Cristo, y eso no se traduce en que los demás sean amados por nosotros, entonces estamos haciendo lo que los intérpretes de la ley y los fariseos hacían: vivir una religiosidad de dientes hacia afuera, que no transforma, que no afecta. Entonces queremos que nuestro discipulado haya un crecimiento en el conocimiento, pero no sea un conocimiento que envanezca, sino que nos lleve a Cristo. También en el liderazgo, igual, queremos ser líderes y forjar líderes, pero si son líderes que digan, déjate digo cómo debes vivir tu vida, y me voy, simplemente te dejo la carga y me voy, no estoy siendo un líder conforme a lo que la luz me dice. En una sola pregunta sería, ¿estamos guiando a las personas a Cristo o a sistemas religiosos? Y creo que es una pregunta que nos debemos hacer seguido. ¿Estoy guiando a mis hijos a Cristo o he creado un sistema religioso que funciona? Los lunes se hace esto, los martes esto, miércoles, pero sin llevarlos a Cristo. Es una advertencia fuerte de Dios, ¿no? A ver, la luz ya está, no les voy a dar otra señal, pero ¿saben qué? El problema no es la señal, no es la luz, sino es el ojo. Pero aquí tenemos una buena noticia, y es que en el versículo 36, después de que Jesús dice en el 35, mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad, es decir, escucha lo que estoy diciendo, viene una esperanza, porque dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Jesús
cuando viene y dice esto, lo que hace es que llena de luz a aquellos que se rinden ante su palabra, ante Él. Versículo 36 que acabamos de leer. Porque Jesús no solo expone a la oscuridad, no solo viene a decir, hey, en esa cueva solo hay oscuridad, sino que Él mismo ofrece la transformación, porque no solamente trajo la luz y decirles, hey, aquí está la luz, sino que Él mismo es la luz. Y es lo que les estaba diciendo anteriormente, cuando les dijo, algo mayor está. Me lo imagino apuntándose a sí mismo. Algo mayor que Salomón, algo mayor que Jonás está aquí. Él es la señal definitiva de Dios. Él es mayor que Jonás y que Salomón. ¿Por qué? Porque su vida revela perfectamente a Dios, revela perfectamente la luz. En la cruz se expone profundamente nuestra oscuridad, porque entendemos que en esa cruz nuestros pecados fueron pagados, fueron puestos sobre su cuerpo, fueron cargados. Él llevó nuestras cargas. En lugar de ponernos más cargas, Él llevó nuestras cargas. Y se ofrece el perdón por medio de su sacrificio. Pero en la resurrección se confirma que Él tiene entonces toda la autoridad sobre todo, de manera que cuando Él dice, cuando ustedes vengan a la luz y vean la luz, entonces todo su cuerpo será lleno. Eso es posible por Él, porque la luz de Cristo no es parcial, sino completa. Por lo tanto, las advertencias que les hace a los fariseos son muy importantes, porque no se trata de mejorar externamente, sino de ser iluminados desde el interior. Por eso Dios no solamente nos muestra la luz, sino que nos ilumina internamente. ¿Cómo se ve esto? Transforma el corazón. Un corazón de piedra por un corazón de carne que puede recibir la palabra de Dios. Abre nuestros ojos, de manera que ya no es un ojo malo, sino es un ojo bueno que puede percibir esa luz y nos capacita para ver correctamente. En Cristo la luz no solo se observa, sino que se recibe y transforma toda la vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Lo que vemos aquí es mucho orgullo, ¿no? La generación es perversa porque quiere otra señal de la que ya se le dio. Entonces, la respuesta es algo opuesto al orgullo, y es rendición. Rendirte ante ese Jesús que es la luz. Para los de la cueva implicaba aceptar la palabra de ese hombre, decir, bueno, nosotros creemos que esta es la verdad, pero te voy a creer. Dejarse quitar los grilletes y salir. Requiere humildad. Hoy Jesús nos pone frente a una realidad que no podemos evitar. La luz ya ha venido. No estamos en falta de evidencia, sino ni esperando una señal más clara. La pregunta no es si Dios se ha revelado, sino qué estamos haciendo con la luz que ya hemos recibido. Porque es posible estar rodeados de luz y aún así vivir en oscuridad. Tal vez como esa generación has escuchado, has visto, has entendido, pero en el fondo el problema no es ignorancia, sino que te has resistido. Has preferido mantener el control, cuidar las apariencias, sostener una fe que no te confronte. Has aprendido a vivir con cierta luz, pero sin rendirte completamente a ella. Y Jesús hoy te advierte con claridad: ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti sea oscuridad. Pero este llamado no solo es una advertencia, es una invitación también. Porque Cristo no solo expone la oscuridad, Él viene a llenar a las personas, Él viene a llenarte de luz. Y no es una luz superficial o externa, sino una que transforma todo tu ser desde adentro. Una luz que trae claridad, libertad y vida verdadera. Por eso la respuesta no es seguir buscando más señales. No es seguir diciéndole a Jesús, cuando pase esto en el país, cuando mi papá X, cuando mi economía funcione. No,
La respuesta no es buscar más señales, sino rendirte. Rendirte a lo que ya sabes, a lo que ya has escuchado, a lo que Cristo se ha revelado sobre sí mismo. Es dejar de resistir y venir a Él con humildad, reconociendo tu necesidad, confiando en su obra en la cruz y en su poder para transformar tu vida. Hoy tampoco hay neutralidad. O resistimos a la luz o nos rendimos a ella. Pero si te rindes a Cristo, Él promete esto, que tu vida será llena de luz. No perfecta, pero sí transformada. No basada en apariencias, sino en una realidad nueva. Así que hoy sal de la cueva, deja las sombras, ven a la luz y permite que Cristo ilumine completamente tu vida. ¿Por qué? Porque si no, una percepción distorsionada nos llevará a resistir esa luz. Pero Jesús ilumina a quienes se rinden a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, pues reconocemos que el problema no es la falta de tu luz. Tenemos la creación que nos habla de un creador, un diseñador, alguien fuerte, poderoso. Tu palabra nos habla de ese plan que tienes para la humanidad. Pero como implica rendirnos, como implica quitar el orgullo, como implica poder controlar la religión que queremos llevar, pues es difícil, es imposible si es que tú no haces una obra en nuestras vidas. Padre, te quiero pedir que por favor sea tu luz la que nos llene en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizás ya no sería parte del sermón, pero también preparé unas palabras para los que ya somos cristianos, porque quizás puedes decir, ok, este mensaje muy bueno, habló a aquellos que todavía no rinden su vida a Cristo, pero también hay palabras para nosotros que ya hemos llegado a la fe. Este pasaje no solo es una advertencia hacia afuera, sino un llamado serio hacia adentro, porque es posible haber recibido la luz de Cristo y aún así comenzar a vivir de una manera inconsistente con ella. No porque la luz haya disminuido, sino porque nuestro corazón puede empezar a, como un tronco, distorsionarlo, moverlo hacia un lado. Vivir en la luz que hemos recibido implica mucho más que conocimiento. Implica realmente una rendición continua. Porque a veces creemos que haber conocido el Evangelio, ya, eso fue, en ese momento, cuando levanté la mano, cuando fui bautizado. Pero si en la práctica comenzamos a resistir lo que Cristo sigue mostrando en nuestras vidas, la luz que hemos recibido, pues debería seguir iluminando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades. Donde Cristo alumbra, no podemos seguir tolerando sombras. Y en parte esa es la advertencia de Dios. También somos llamados a no hacer lo que Jesús denunció, que es retener o distorsionar la verdad. Hemos recibido esta llave del conocimiento, pero no para controlarla y decidir quién entra y quién no, sino para abrir puertas. ¿Y esto qué significa? Pues hablar con claridad del Evangelio, guiar a otros hacia Cristo y no hacia nosotros mismos, y evitar poner cargas a otros con exigencias que Dios no ha puesto. La luz no es para esconderla, ni para administrarla con dureza, sino para compartirla con gracia y verdad. Y también una última es que este pasaje nos confronta con el autoengaño religioso, porque es posible mantener formas, hábitos, estructuras que parecen correctas mientras el corazón se enfría. Entonces, ¿quieres saber si tu sistema está fallando? Ve tu corazón. Si no estás amando a Dios más, si no estás amando a tu prójimo genuinamente más, entonces tu sistema está haciendo un autoengaño. Por eso Jesús pregunta, y sigue vigente para nosotros su pregunta: ¿la luz que hay en ti es realmente luz? Esto requiere examinarnos con honestidad, permitir que la palabra nos confronte y rechazar una fe basada en apariencias. Pero la esperanza es la misma que para quienes todavía no llegan a Cristo. Y es que Cristo no solamente nos llamó a la luz, sino que nos mantiene en la luz.
sigue iluminando, corrigiendo, transformando a quienes se acercan a Él con humildad. Por eso vivir como creyentes es vivir en una dependencia constante de su luz, no en la confianza de nuestra propia percepción. ¿Se entiende? Así que vivamos en la luz que ya hemos recibido. Vamos a pasar a la cena del Señor entonces.